¿ya? De las propiedades, ¿cierto? De Fourier, nos quedamos con, ¿cierto? La dualidad, ¿ya? Después vimos el desplazamiento de frecuencia, y ahí caímos, ¿cierto? A las cuatro formas básicas, ¿ya? De los filtros, que recuerden que son muchas más, ¿ya? Nosotros nos quedamos con cuatro: filtro pasa abajo, pasa alto, pasa banda. Pasa abajo, ¿cierto? Que existe una frecuencia desde la cual el filtro empieza a eliminar hacia arriba y hacia abajo deja pasar. Pasa alto, ¿cierto? Desde una frecuencia hacia arriba deja pasar, ¿ya? Todo lo contrario pasa abajo. Y entre cero y esa frecuencia elimina. Recordad que estas son respuestas ideales, ¿ya? Esto lo voy a dejar aquí, ya. Y después teníamos los dos tipos, ¿cierto? Pasabanda y rechazabanda, donde podríamos decir también que son recíprocos entre sí. Un pasabanda, hay una banda de frecuencias donde el filtro deja pasar la información y los otros lo eliminan. Y en el rechaza banda, todo lo contrario. Tenemos una banda que es rechazada, ¿no? Y por debajo esa banda pasa y por sobre esa banda pasa, ¿ya? Y nosotros, como les decía, nos vamos a centrar solamente en estos cuatro tipos que son los básicos, ¿ya? Porque ahora estos sistemas representan el canal de comunicación. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener una entrada G, un sistema que es dado por un circuito, ¿cierto? Por tres componentes: resistencia, capacitor e inductor. Puede haber uno, dos o tres, ¿ya? En distinta configuración. Y por lo tanto nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? En la frecuencia. O sea, vamos a tomar estos circuitos, ¿cierto? Este canal de comunicación, lo trasladamos a la frecuencia mediante la transformada de Fourier, ¿ya? Y eso nos genera la facilidad, ¿cierto?, de evitar hacer el cálculo en el tiempo, ¿cierto?, de la convolución, que es una integral, ¿ya? Y nos queda simplemente una multiplicación en frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, nosotros siempre que tengamos un sistema, ¿cierto?, un canal, un filtro, lo que vamos a hacer es tomar, ¿cierto?, su transformada. Habíamos visto un ejercicio, ¿ya?, donde tenía las tres componentes, ¿ya? El resistencia, conductor e inductor, ¿cierto? Las traspasamos a frecuencia mediante la transformada de Fourier, recordando que en el dominio de Fourier son impedancias que funcionan como resistencia, ¿cierto? Y obviamente cada cajita nosotros la tratamos como resistencia. Lo primero que hicimos fue una configuración paralelo, ¿cierto?, entre el inductor y el condensador, y luego una configuración divisor de voltaje, ¿ya? Vamos a seguir haciendo ejercicios de esto. Entonces de ahí nosotros, por álgebra, ¿cierto?, sacábamos la transformada del sistema del H, ¿ya? Y hacíamos un gráfico, ¿cierto?, volando en tres puntos clave: en omega cero, ¿ya?, en omega infinito y en omega menos infinito, ¿ya? Lo hacemos así, fíjense, porque estamos frente a una ecuación compleja, ¿ya? Recuerden que nosotros siempre graficamos o el valor absoluto o el valor absoluto al cuadrado. Pero antes nosotros hacemos esta evaluación preliminar, ¿cierto?, para determinar si la señal, si el sistema, perdón, corresponde a alguno de los cuatro tipos de filtros. Y los vamos a sacar por combinatoria, ¿cierto? En este caso, si tenemos los dos extremos cero, ya nos llega a pensar que va a ser un filtro pasabanda, ¿ya? Hoy día vamos a continuar, como les decía, con los ejercicios de esto, ¿ya? Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿ya?, quizá un poco más sencillo, donde tenemos ahora una resistencia y un condensador solamente, ¿ya? Obviamente lo que nosotros vamos a hacer es exactamente lo mismo: llevar al plano de Fourier, ¿cierto?, para obtener la función de transferencia, ¿cierto?, del sistema. Claramente lo que vamos a hacer es transformar, ¿cierto?, el circuito RC, ¿ya? Y yo quiero que, sí, yo quiero que esto va a ser, a ver si las podemos achicar todas. Eso sí. Ya, aquí están todas las ecuaciones, ¿cierto?, que
como les decía, nosotros solamente nos centramos en inductor, condensador, ¿ya? Y la resistencia. Y son las ecuaciones que nos permiten a nosotros escribir, ¿cierto? Espérenme un segundo que voy a dejar esta lista. ¿Dónde está? Por si alguien está en sala de espera. El otro día me pasó que estuvo un chico todo el rato, no me di cuenta que estaba en sala de espera y no entró a la clase. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, todas estas ecuaciones, como les decía, nos permite, ¿cierto?, encontrar la relación entrada-salida. Recuerden que nosotros siempre vamos a suponer que es un voltaje de entrada, ¿ya? El G es un voltaje, ¿ya? Y el I obviamente va a ser voltaje y nos interesa voltaje. Entonces, nosotros tenemos para la resistencia, para el condensador y para el inductor, ¿cierto?, las ecuaciones que relacionan voltaje y corriente. Y eso nosotros lo llevamos al plano de Fourier y eso en definitiva nosotros lo despejamos como una relación voltaje-corriente para obtener la impedancia. ¿Ya? Con estas ecuaciones nosotros obviamente vamos a ser capaces de construir, ¿cierto? Eh, el circuito equivalente en el dominio Fourier, que consiste, ¿cierto?, en aplicar la transformada sobre este circuito. ¿Ya? Lo que nosotros obtenemos, ¿cierto?, es la resistencia sigue como R, es una impedancia, ¿cierto? Y el condensador, por esta relación, 1 partido por J omega C. ¿Ya? Entonces ahí nosotros lo que hacemos es simplemente álgebra, ¿ya? Para poder obtener, ¿cierto?, la relación de salida, ¿ya? Lo que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Esto no es ni configuración ni en serie ni en paralelo, ¿ya? Esto es lo que nosotros llamábamos divisor de voltaje. Eso lo hicimos antes, ¿ya? Lo hicimos aquí. El divisor de voltaje o divisor de tensión, que es lo mismo. Y siempre nos vamos a encontrar con una configuración como esta, ¿ya? Lo voy a poner ahí porque el inductor por ahora no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que dice la identidad? Que nosotros la relación la vamos a sacar como, ¿cierto? El R2, que corresponde al condensador, dividido por la suma de R1, que es R, más R2, que es 1 partido por J omega C. ¿Ya? Entonces nosotros aplicando, ¿cierto?, la identidad. Ahí tenemos el R2, que es 1 partido por J omega C, dividido por la suma de las dos. ¿Ya? Y ahí nos queda expresado, ¿cierto?, el, la función de transferencia de este sistema. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Todo bien. por mi parte. Perfecto. Vamos a una nueva. Porque ahora, ¿cierto? Nosotros tenemos que, el sistema siempre es mecánico, siempre hacemos lo mismo, ¿ya? Y como les decía, nosotros ahora tenemos que determinar qué tipo de filtro es, ¿ya? Ahora, recordar que nosotros en principio lo hacemos sobre el H de omega, ¿ya? Pero no hay que olvidar que el espectro de Fourier, ¿ya?, es el valor absoluto de este H de omega, y el espectro como tal es la densidad espectral de potencia, que es el valor absoluto de H de omega al cuadrado, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos aquí es evaluar, ¿ya? Porque ahora vamos a encontrar, queremos encontrar qué tipo de filtro es, ¿ya? Entonces nosotros decimos H de omega para omega igual 0, y ustedes me dicen cuánto vale la función. Yo mientras tanto voy a escribir aquí H de omega para omega igual a infinito, o tiende a infinito, ¿cierto? Es lo mismo. Como es compleja la decía yo, lo evaluamos en H de infinito y de menos infinito. Si nosotros reemplazamos omega en esta ecuación igual a 0, ¿qué valor nos da? Los escucho, jóvenes. No, Si nosotros evaluamos cierto omega igual 0 en esta ecuación, ¿cuánto nos da el valor de h de omega 0? uno. Perfecto, 1. Ah, en el chat también me escribieron. 1, muy bien, 1. Excelente. Y en el infinito, y en el menos infinito, ¿cuánto da?
0. 0. Menos infinito, 0. Cero. Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de filtro es? Pasa abajo. Muy bien. Este es un filtro pasa abajo. Pasa abajo. ¿Cierto? Uno haría una curva así, 0 aquí, perdón, 1 aquí, y en el infinito, 0. Menos infinito, 0. Entonces la única opción que nos queda, ¿cierto?, es que aquí esto baje. ¿Ya? Esta no es la respuesta numérica, ¿cierto? Que uno tendría que evaluar en ciertos números, ¿cierto? ¿Ya? Pero sí, aquí tenemos el espectro, ¿verdad? Entonces existe una frecuencia a la cual, ¿cierto?, el filtro va a empezar a bajar, a disminuir, ¿cierto?, la amplitud y filtrar en definitiva. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Duda? ¿Todo claro? ¿Profe? Dígame. Claro. Si h de omega es compleja, la gráfica, ¿por qué abarca tanto por el lado positivo como por el lado negativo? Eh, lo que pasa es que aquí yo hice esta, H de omega. ¿Ya? Porque en general nosotros no hacemos gráficos del H de omega. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, porque se me pegó el compu. Ya, si no me escuchan, chuta, no sé cómo van a decir. Por el WhatsApp por último me dicen. ¿Ya? La función, si bien es compleja, ¿cierto? Nosotros evaluamos porque, si se fijan, los dos extremos, infinito y menos infinito, de una función compleja son iguales. ¿Ya? Y eso hace que nosotros tengamos una función real. ¿Ya? Entonces, al ser real, nosotros estamos viendo que es simplemente simétrica, ¿ya? Y la función es real. Y en definitiva, el dibujo que uno hace siempre es el espectro Fourier. ¿Ya? Ahora uno también podría evaluar, por ejemplo, se me pegó. ¿Me escuchan, Juan, o no? ¿Sí se escucha, Sí. profe? Sí, se me pegó el power. Ahora, igual uno podría evaluar, ¿cierto?, el omega igual 0 para el valor absoluto de h de omega. ¿Ya? Y ahí obviamente nos va a dar exactamente lo mismo. Si nosotros evaluamos ahora la expresión 1 partido por raíz, ¿cierto?, de 1 más omega RC al cuadrado, uno evalúa, ¿cierto? Para omega 0 nos da 1 también. Para el infinito nos da 0. Y para el menos infinito, como está al cuadrado, da exactamente igual a 0. ¿Ya? A ver qué pasó con el Office. Murió. Es solamente el power nomás que se pegó. Ah, bueno. Póngale máximo rendimiento al PC, profe. A lo mejor es eso, es porque A ver, repítame. a lo mejor colocar, a mí me ha pasado harto eso y aumentarle el rendimiento al máximo al PC es una opción, porque el zoom con el power a veces como que se pega en Sí, fíjate, conjunto. primera vez que me pasa en todo caso. Ya, ahora sí. Ya hice. Entonces yo le estaba diciendo que de nuevo, sí. Ya vamos a hacer un par de cosas. Profe, se pegó de nuevo. Ahí volvió. Ahí volvió. Sí, no he hecho nada todavía. Ahí está. Entonces nosotros, yo les decía que reiniciarla todo, por favor. ¿Se pegó el Zoom? Me dicen. Ahí Sí, está. estaba diciendo algo y se cayó todo. Sí, sí, no quiero reiniciar. Me dicen reinicia. No, no quiero. Ahora tengo pendiente una actualización y eso igual, no sé si saben ustedes, que cuando hay actualizaciones pendientes te bloquea y pasa esto. Se empieza a pegar, obligado a actualizar. Ya, entonces como les decía, ¿me escuchan ahora, cierto? ¿O está pegado? Ah, sí, lo veo aquí.
Ya, hice. Entonces, uno, ¿cierto? Grafica el espectro de Fourier. Eso sí o sí. ¿Ya? Entonces nosotros podemos hacer la misma evaluación en el espectro de Fourier. ¿Ya? Y aquí hacemos el omega, omega, igual, más, menos, infinito. Y eso nos va a hacer. ¿Ya? Ahí sabemos que es simétrico. ¿Ya? Recuerden que nosotros tenemos este filtro, ¿ya? Porque para nosotros es el filtro. Tenemos una resistencia, ¿ya? En configuración divisor de voltaje con un condensador. Y esa configuración nos da, ¿cierto? Un filtro pasa abajo, ¿ya? Sí, yo no sé si ustedes han hecho estos cursos de sistema con Laplace y todo eso, pero no es necesario. Aquí nosotros tenemos un sistema, ¿cierto? Que se acostumbra a hablar del orden, ¿ya? Entonces nosotros podríamos hacer, desde el punto de vista sistémico, decir que este es un sistema de orden uno. Y uno dice, ¿por qué de orden uno? Porque uno tiene que mirar esta ecuación, ¿ya? Y ver la variable independiente omega, ¿cierto? Y ver la máxima potencia, ¿ya? Por ejemplo, si esto fuese omega al cuadrado, el sistema sería de orden 2. Si omega estuviese elevado a 7, en la máxima potencia de la expresión, el sistema sería de orden 7, ¿ya? Nosotros en realidad nunca más, o sea, no vemos más allá de órdenes. 2, 3 como máximo. Ahora, mirando el circuito, ¿ya? Si uno tiene, por ejemplo, una resistencia, no aporta nada, ¿cierto? Porque uno ve las ecuaciones y R no depende de omega, pero sí lo hace, ¿ya? El condensador y el inductor. Entonces, mirando el circuito, uno dice, ah, tenemos un condensador y lo más probable es que tengamos orden 1, ¿ya? Como vimos en el anterior, nosotros teníamos un inductor y un condensador. Al tener dos elementos, ¿cierto? Es probable que tengamos una potencia 2, ¿ya? O orden 2, ¿ya? Y si miramos, ¿cierto? Lo que nos resultó a nosotros, nos queda, ¿cierto? La potencia máxima del omega es 2, ¿ya? Por lo tanto, en este caso el sistema sería de orden 2, ¿ya? Obviamente, si tuviésemos dos condensadores, dos inductores, es probable que tengamos un orden 4, ¿ya? Aquí tenemos un sistema de orden 1, ¿ya? Y hicimos la evaluación del filtro para saber qué tipo de filtro es y nos dio, ¿cierto?, que es un filtro pasa bajo, solamente con evaluar los extremos, ¿ya? Yo siempre prefiero hacerlo acá en el H de omega, ¿ya? Porque la función es compleja, ¿no? Y así yo veo qué pasa con los valores extremos, ¿no? Para ver si es simétrica o no, ¿no? Porque si no resulta simétrico, ¿ya? No podríamos clasificarlo como filtro pasa alto, pasa bajo, pasa banda, rechaza banda, ¿ya? Porque esos filtros asumen que son, esa forma donde se asumen que son simétricas, ¿ya? Entonces ese es un punto importante. ¿Duda hasta ahí? Yo nada, profe. Perfecto. El resto no, tampoco. Muy bien. Ahora, ¿por qué un sistema como ese les presento después de uno que era más complicado? Es por esta situación, ¿ya? Ahora vamos a resolver este sistema. Nos plantean, ¿cierto? Un canal de comunicación que tiene dos resistencias y dos condensadores. Ya sabemos, ¿cierto?, que tenemos que llevar esto al plano Fourier. Y por lo tanto, nosotros aplicamos la transformada de Fourier, la resistencia y los condensadores pasan a ser impedancia, ¿cierto? Y este es el resultado que nosotros tenemos, ¿ya? El condensador siempre es 1 partido por J omega C y la resistencia queda como R. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros ahora la función de transferencia? H de omega que es completa. Resolviendo la parte eléctrica, o queda las variables eléctricas ahí haciendo resistencia equivalente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué configuración tenemos aquí? Ah, yo voy a sacar estos cuadrados. A ver si lo puedo sacar. Ese y ese.
¿Cómo resolvemos la entrada-salida? ¿Cómo resolvemos esta red eléctrica? ¿Cierto? Aquí tenemos la salida y aquí tenemos la entrada. ¿Cómo se resolvió este circuito? Tendríamos que ver los que están en paralelo primero, ¿Cuáles están en los que están paralelo? en serie. Ah, ¿Cuáles están en serie? La pregunta, ¿este se parece en algo al otro, al anterior? El anterior es este. Lo voy a poner ahí para que no se vea el profesor. ¿Se parece en algo? sí, ¿En qué se parece? que los dos tienen resistencia condensador en la misma configuración. ¿Se fijan? Si este yo le pongo, ¿cómo de aquí llego al de arriba? Profe, Dígame. no sé si estoy errado, pero sacar resistencia equivalente, dividir el problema en dos, intentar de analizarlo de esa manera. ¿Será correcto? Y después multiplicarlo por dos. Es que no te entendí. ¿Cómo es? Si tenemos que sacar la resistencia equivalente, sí. La pregunta es, ¿cómo la sacamos? Porque la respuesta se supone que en los dos condensadores. Ah, sí, pero esta configuración tiene un nombre bien especial, ¿verdad? Pero mira, la configuración, ¿cierto? De aquí se parece a esta porque en el fondo es como tener una al lado de la otra. Es como que tomamos las dos y las juntamos, ¿ya? Y sabemos, que lo hicimos recién, que la función de transferencia de uno solo, ¿ya? Aquí le ponen la función de transferencia de uno solo, o sea, del uno, ¿ya? Es esa, que va a ser igual, ¿cierto? A esta otra. Bueno, o sea, tiene número y todo, pero no importa, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a usar letras solamente, las letras son iguales. Entonces, la pregunta es, si nosotros tenemos, ¿cierto? La resistencia cuando se fijan está en la misma configuración, ¿no? Y el otro también. Entonces, ¿cómo nosotros podemos construir, ¿cierto? La resistencia equivalente o el sistema equivalente, que en el fondo es tener como una red, ¿cierto? Después otra al ladito. Y de las dos nosotros conocemos la función de transferencia, ¿ya? Entonces, por eso este de aquí cobra importancia, ¿ya? Porque en el fondo nosotros estamos considerando, ¿cierto? Que tenemos dos funciones de transferencia, ¿ya? Y una está al ladito de la otra. Y esta configuración recibe un nombre bien especial. Y se llama, ahí te lo ponen H2, configuración en cascada. Configuración en cascada. Ya, ¿y por qué en cascada? Porque en el fondo nosotros estamos poniendo como secuencialmente distintas redes. Ahora, claro, estas de aquí son iguales, pero si uno ve la primera red, ¿cierto? Esta de aquí, ¿ya? Esta de aquí, esta resistencia con este condensador, entre los dos forman un divisor de voltaje y ese voltaje ingresa a esta otra configuración, ¿cierto? Que también está como divisor de voltaje, ¿ya? Entonces, cada una, ¿cierto? Cada divisor de voltaje, ya nosotros calculamos su función de transferencia. ¿Y qué es lo que hacemos para obtener la función de transferencia final? Simplemente, y esto es siempre así, ¿ya? Multiplicamos una por la otra. Creo que esto estamos. Ahí está. Ya, y como les digo, una configuración en cascada es
la clave para poder desarrollar estos ejercicios. Entonces, hacerlo como en serie o en paralelo no funcionaría, ¿verdad? No, porque no hay ni configuración en serie ni configuración en paralelo. La Ah, configuración en cascada. ¿Les queda claro, joven, no? Como les digo, siempre va a ser así. ¿Alguna consulta? Ahora eso es genérico. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Ahora el tema es que no es tan buena, pero algo da. Yo acabo de sacar una imagen de... Oh, no sé. ¿Lo vieron en alguna parte, no? La conferencia en cascada. Ahí está. nunca, profe. Eso, no, qué bueno. Algo nuevo que ver. Eso es como un bloque así, uno representa uno cada circuito, ¿ya? Y lo puede separar, ¿ya? En redes 2 dicen que lo ven. Y aquí hay una imagen. Copiar imagen, ¿ya? Yo voy a poner aquí porque estaba buscando justo figuritas del internet. Miren, aquí hay una buena, ¿ya? Esto es una mezcla, ¿cierto? De lo que más o menos vimos, de lo que hemos visto. Entonces, la forma de resolver esto, ¿ya? Significa que nosotros tenemos que aquí arreglarnos, ¿cierto? Dejando fuera el inductor, ¿ya? Ahí tenemos un divisor de voltaje, ¿ya? Ahí tendríamos uno, ¿ya? Y después tendríamos los otros, ¿ya? La configuración que viene del L con el R en una resistencia, luego en paralelo en cascada, perdón, divisor de voltaje con la otra configuración. Entonces uno estaría, ¿cierto? Dividiendo o subdividiendo el circuito en pequeños elementos que son en cascada, ¿ya? Y eso nos ayuda a nosotros, obviamente, a hacer la resolución de cualquier sistema, cualquier red eléctrica que tengamos acá. Nosotros las vemos, ¿cierto? Individualmente y para cada una nosotros le calculamos su transformada de Fourier y le podemos calcular independientemente, ¿cierto? Su eh, función de transferencia, ¿ya? Y como vamos a tener funciones de transferencia individuales, nosotros lo que podemos hacer después es simplemente multiplicar las funciones porque la configuración es en cascada. También chocan las líneas, pero no importa. ¿Ya? Ahí la tiras para arriba. No, ahora ya que va, ahí está. Entonces ya tendríamos la función de referencia, la primera, la segunda y después la tercera que va a ser equivalente, ¿cierto? A la segunda de acá. ¿Ya? Y de hecho, si los circuitos son iguales, como en este caso, nosotros podríamos simplemente tomar una sola función de transferencia y elevarla a la cantidad de veces que está repetido. ¿Ya? Entonces, aparte de tener, ¿cierto? La configuración que ustedes ya conocen de resistencia, ¿cierto? En serie, en paralelo, ¿ya? Nosotros incorporamos, ¿cierto? El divisor de voltaje, ¿ya? Y junto con eso, la implementación en cascada, ¿ya? Entonces aquí dice línea de transmisión de dos cables paralelos de circuito equivalente eléctrico. Sí, es un canal de comunicación, un cable, ¿cierto? Que uno utiliza, es un canal de comunicación y se modela, ¿cierto? Con elementos pasivos que son resistencias cuando son inductor y nada más, ¿ya? Volviendo al caso, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a multiplicar independientemente las dos funciones, la ventaja es que son iguales, ¿ya? Entonces yo lo voy a escribir aquí, el H es producto de multiplicar el primer circuito por el segundo. Aquí son iguales, ¿ya? Pero no necesariamente siempre van a ser iguales, ¿ya? Dudas, consultas. Hasta aquí.
Ahora, equivalentemente, ¿cierto? Nosotros vamos a tener, ¿ya? Independientemente vamos a tener, ¿cierto? Yo podría multiplicar este con este, pero lo que quiero hacer es saltarme ese paso, ¿ya? Y escribir directamente el espectro de Fourier, ¿ya? La diferencia, ¿cierto? Que al estar al cuadrado, esta raíz desaparece. ¿Ya? Entonces, lo que les había dicho en un principio, que si nosotros tenemos dos condensadores, es probable que el mayor orden sea 2. Y aquí nos damos cuenta, ¿cierto? Que el sistema ahora es de orden 2. Y lo que tenemos nosotros que hacer después, siempre, es decir, a qué tipo de filtro pertenece. Y nosotros rápidamente vamos a decir, ¿cierto? Que este es un filtro pasa, pues no, rechazando. ¿Qué tipo es? Paso abajo, creo. Paso abajo. Abajo. Un Muy paso bien. abajo. Recuerden que una sola, ¿cierto? Era pasa abajo, entonces pusimos en cascada. Un sistema pasa abajo y el otro como igual también es pasa abajo. ¿Ya? Y la diferencia, ¿cierto? Está en que está cuadrado. ¿Ya? Entonces, tener un pasa abajo, después otro pasa abajo, después otro pasa abajo, va a ser pasa abajo. Y como los parámetros, ¿cierto? Son iguales, recuerden que había una frecuencia cero, ¿ya? De corte, y aquí va a ser la misma, porque el sistema es el mismo. ¿No? Tenemos un pasa abajo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas? ¿No? Y recuerden, siempre nosotros vamos a tener configuraciones así. Los canales de comunicación se describen así, como pequeñas redes que van en cascada. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque eh, nosotros podemos tener distintas longitudes de cables si pensamos en un cable, por ejemplo. No es lo mismo usar un cable, ¿cierto?, de 1 metro, ¿no? Por ejemplo, un USB, para conectar el computador al celular, ¿ya? Que un cable de 10 kilómetros, ¿ya? ¿Qué pasaría si nosotros conectamos un cable USB de 10 kilómetros entre el computador y el PC? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Demoraría más la conexión. La conexión está buena, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa con la señal? Mucha caída de tensión, ¿ya? Es como pensar aquí el mismo circuito. El cable, por ejemplo, puede ser, aquí tenemos solamente dos filtros para abajo, ¿ya? Y esto puede ser, por ejemplo, 10 kilómetros, pueden ser 10.000, ¿ya? Resistencias que van, ¿cierto?, concadenadas. Y eso, ¿cierto?, en el divisor de voltaje, la resistencia está acá abajo, ¿no? Entonces, obviamente, la salida va a ser, ¿cierto?, caída de tensión o el voltaje, ¿cierto?, se va a disminuir, ¿ya? Entonces, eso provoca de que no podemos conectarnos con un cable de 10 kilómetros y además está más al lado. Ahora, si alguien quisiera hacerlo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aumentar, ¿cierto?, la potencia de transmisión, ¿ya? Poner un amplificador que sea capaz de evitar esa atenuación de señal. Por eso todos estos cables tienen un largo máximo, ¿ya? ¿Queda claro? Sí, pero Y lo mismo pasa con el inalámbrico, ¿ya? Si uno tiene un wifi, ¿cierto? Un router inalámbrico en un punto, y a medida que se empieza a alejar, ¿cierto? Eh, la señal se va atenuando, ¿verdad? Y podría haber un caso en el que una configuración de un filtro pasa alto y la otra configuración de un Sí, filtro pasa abajo. sí, pues cualquiera. Esa es la ventaja que uno, como está en cascada, pensemos que tenemos tres bloques, uno, dos, tres, como el que está aquí en la figura, ¿ya? Pensemos que el primero sea eh, pasa abajo, le voy a poner P, B, ¿ya? El otro perfectamente puede ser pasa alto, P, A. Y el otro puede ser un pasa banda. ¿Va a hacer la diferencia con el pasa abajo? Le pongo A, ¿ya? O puede ser banda, ¿ya? Nosotros podemos tener cualquier modelamiento del sistema, ¿ya? Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, ¿ya? Y aquí la combinación va a depender de lo que nosotros queramos representar, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de ejercicio, uno puede poner, ¿cierto?, infinitas combinaciones, ¿ya?
Pero en cascada, ojo, no se ven más de 3, ¿ya? Porque esto es, ¿cómo se llama? Como es analítico, ¿ya? Y para hacer ejercicio en prueba no van a haber más de, o sea, 3 ya en cascada es mucho, ¿ya? Pero los modelos en la práctica, bueno, aquí tenemos uno de 3, así se vería uno como de 3, pero este en realidad es como complicado, ¿ya? Más que complicado, es largo de hacer, ¿ya? Y bueno, a prueba ustedes saben que uno tiene los tiempos bien acotados. Entonces, esta configuración puede ser los 2 primeros, por ejemplo, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Yo nada, profe. Está bien. ¿Está claro entonces? Vamos a hacer otro ejercicio, ya un poquito más complicado. Yo se lo voy a leer. Una señal de ruido blanco. Denme un segundito que justo me están llamando. No sé por qué. Lean el problema. Entonces, dice, una señal de ruido blanco tiene una densidad espectral de potencia constante y se aplica a un sistema que es un derivador ideal. Calcula la densidad espectral de potencia de salida. ¿Ya? Aquí claramente, ¿cierto? Hay varios conceptos involucrados. ¿Ustedes saben lo que es ruido blanco? ¿Han escuchado alguna vez ruido blanco? Eso es como de la tele, ¿o no? ¿De la Cuando qué? hay eh, un ventilador, el ruido blanco, ¿no? ¿Un ventilador? ¿No has Sí, escuchado eso? ¿Por qué no un sé, no me ventilador? acuerdo que como que Genera de fondo. sí, ruidos de fondo. ¿Sí? Eso. El ventilador genera ruido, como muchas otras cosas generan ruido, ¿ya? Entonces, uno tiene distintos tipos de ruido, pero en el fondo un ruido, como lo vimos al principio, es una señal aleatoria. Si lo dibujamos, va a ser, si fuese una señal eléctrica, vamos a tener ciertos valores de subida, bajada, totalmente aleatorios, ¿ya? Pero cuando uno dice ruido blanco, ¿ya? Y aquí lo dice, ruido blanco es una señal que tiene una densidad espectral de potencia constante, ¿ya? Entonces, la única característica que tiene el ruido blanco, ¿cierto? Es que tiene, en todas las frecuencias tiene un valor y es igual para todos, ¿ya? Y eso blanco es porque se toma la semejanza con el color, ¿ya? Se asume de que el ruido blanco está compuesto de todos los colores, ¿ya? Y ustedes saben que los colores se definen por eh, longitudes de onda, y la longitud de onda es el inverso de la frecuencia, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos el dibujo de la densidad espectral de potencia de ruido, ¿ya? Nosotros vamos a tener una figura así, ¿ya? Se me olvidó copiar, ahí está, la constante. Y de un valor K constante, ¿ya? Recuerden que esta es la densidad espectral de potencia, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos que X, vamos a suponer que X es la señal. X es la señal de ruido blanco, ¿ya? Uno se pregunta, ¿cuánto vale su densidad espectral de potencia? Aquí voy a poner esta flechita. ¿Cómo se calcula la densidad espectral de potencia? ¿Cierto? X de omega es la transformada de Fourier de la señal, ¿cierto? X en el tiempo. Si nosotros conocemos su transformada, nosotros vamos a calcular, ¿cierto?
la densidad espectral de potencia, porque aquí habla de densidad, ¿ya? Es tomar la señal X, ¿ya? Tomar su valor absoluto y elevar al cuadrado, ¿ya? Siempre así. Por lo tanto, nosotros, conociendo la transformada de Fourier, nosotros tenemos, ¿cierto?, la definición de densidad espectral de potencia. ¿Cómo obtenemos la transformada de Fourier? Eso no es tema de aquí. Aquí nos dicen que esta señal, ¿ya?, tiene una densidad espectral de potencia, o sea, este de aquí, constante. Y nosotros le llamamos K, ¿no? O sea, para toda la frecuencia, la señal tiene un valor constante. Es como quien dice un valor fijo, ¿ya? Ahora, esa es la primera parte, pues. Y se aplica un sistema que es un derivador, ¿ya?, ideal. Ustedes saben que un derivador es una derivada. Entonces, si nosotros denominamos como X la entrada al sistema, ¿ya?, nosotros, ese X, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo vamos a derivar. Entonces, entra el ruido, ¿ya?, se deriva, ¿ya?, y se genera la salida. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros lo escribimos como sistema, ¿ya?, como bloque, nosotros tendríamos esto, ¿ya? Tenemos que el sistema está definido, ¿cierto?, por la derivada. Todo lo que entra en el sistema se deriva. ¿Dudas? Consultas. ¿Todo claro? ¿Ya? Recuerden que solamente estamos tomando el ejercicio, ¿cierto?, el enunciado, y lo estamos planteando con ecuaciones, nada más. Entonces repasamos. Ruido blanco tiene una densidad espectral de potencia constante. Aquí está, una constante. La densidad espectral de potencia, ¿cierto?, siempre es, ¿cierto?, la transformamos por el valor absoluto al cuadrado. Y esa señal, ¿cierto?, es igual a una constante K. Y se aplica un sistema con derivador. O sea, la entrada, lo que hacemos es aplicarle, ¿cierto?, una derivada. Entonces, de aquí ahora, lo que hacemos siempre, ¿cierto?, es tomar el sistema y le aplicamos la transformada de Fourier. Aplicar la transformada de Fourier, ¿cierto?, es aplicar individualmente el I. Nosotros sabemos que el I va a ser, y siempre usamos la mayúscula, ¿ya?, para mantener la consistencia de... Ahí está. Con las funciones, cambiamos el dominio del tiempo por omega, por la frecuencia, X, ¿ya?, queda como X. ¿Y qué pasa con la derivada? ¿Ya? ¿Qué pasa con la derivada? Recuerden, la derivada es J omega, ¿ya?, por propiedades de Fourier. Entonces aquí igual a escribir el multiplicador, ¿ya? Entonces, esta es la función de transferencia que tenemos nosotros, ¿ya? Si lo hacemos en bloque, ¿ya?, nos va a quedar esto de aquí. H de omega es igual a J omega. ¿Dudas, consultas? Perfecto. Entonces, recién ahora vamos a entrar a resolver el problema, ¿ya? Tenemos la ecuación, tenemos el sistema, tenemos la entrada, y lo que vamos a calcular, porque dice calcule la densidad espectral de potencia de salida, ¿ya? Entonces, el I es nuestra densidad espectral, perdón, nuestra señal de salida, y por lo tanto, tenemos que hacer esto. S de I es igual, ¿cierto?, a I. Pero también sabemos, ¿cierto?, por las propiedades de la transformada de Fourier, que nosotros tenemos que la salida es la multiplicación de la entrada por el sistema.
como hablamos de densidad real de potencia, nosotros tenemos en definitiva esta ecuación de aquí. Vaya. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos. ¿Ya? El HJ omega. Oh, control. Y tenemos esa ecuación de ahí. ¿Ya? El sistema, ¿cierto? Es J omega, lo elevamos al cuadrado. Nos queda omega al cuadrado. El J queda como 1. ¿Ya? Y el sistema ya sabemos que es K. Entonces, calcúlense. Está calculado. ¿Dudas, consultas? ¿Ya? Lo importante es que, ¿qué pasa ahora si nosotros graficamos la densidad espectral de potencia de salida? Fíjense que la densidad espectral de potencia es una señal así. Una constante. Esa de ahí. Si nosotros queremos dibujar ahora, esta de aquí. ¿Qué forma va a tener el espectro? Recuerden que cuando uno dice espectro nomás, es densidad espectral de potencia. ¿Ya? El espectro de salida, ¿qué forma va a tener? Fíjense la ecuación, no es constante. La ecuación es K omega cuadrado, o bien omega cuadrado por K. Eso sería una parábola. Una parábola. Muy bien. Una parabólica. ¿Está claro, jóvenes? Es solamente graficar, ¿cierto? La función. Entonces la parábola va a ser más o menos, a ver si me sale así. A ver si puedo dibujar con este. Aquí. Ahí está. Ya, esa sería la parábola, ¿cierto? Está hecha a mano, así que no quedó perfecto. Y esto termina aquí. Ah, no, sigue. Esto, ahí está. Entonces, fíjense, la derivada, porque es la derivada. ¿A qué tipo de filtro pertenece? ¿Quién me dice? Aquí está la ecuación. La función de referencia es J omega. ¿A qué tipo de filtro pertenece? Pasa alto, muy bien. ¿Cómo se deduce tan rápido? En el infinito infinito, ¿cierto? En el 0 es 0. Listo. De ahí tenemos filtro pasa alto. ¿Ya? Así como tenemos la derivada, nosotros tenemos la integral. Esta ecuación yo la voy a copiar. Y yo les pregunto, ¿a qué tipo de filtro pertenece la integral? La derivada ya dijimos que es un filtro pasa abajo. ¿Ya? Aquí debería ser int, ahí está. dt. La integral, ¿verdad? ¿A qué filtro pertenece? Nosotros cuando teníamos, ¿cierto? La derivada reemplazábamos por j omega. Ahora, en frecuencia, la integral, ¿cierto? Pasa a ser el 1 partido por j omega. ¿Ya? Entonces el sistema va a ser 1 partido por j omega.
Entonces yo les pregunto ahora, ¿a qué tipo de filtro pertenece una integral? Aquí está. ¿A qué tipo de filtro pertenece la integral? Vamos a poner, la integral es un filtro pasa. Ustedes me dicen. Los escucho, jóvenes. ¿Perfecto? Pasa alto, muy bien. ¿Cómo lo deducimos tan rápido? Evaluamos, ¿cierto? En cero, infinito. No es cero. Nosotros lo dijimos que tiene que ser un valor finito. ¿Ya? Entonces, para la frecuencia cero, no es cero. ¿Ya? Por lo tanto, no es pasabajo. ¿Ya? No es pasabanda. Y después vemos, ¿cierto? Que el omega, a medida que disminuye, cuando es infinito, esto es cero. Entonces tenemos un valor distinto de cero para el origen y cero, entonces ahí nos queda pasa, yo escribí pasa alto, pasa Sí, profe. bajo. Ahí sí. ¿Ya? Pasa bajo. Recuerden, el derivador es un pasa alto, el integrador es un pasa bajo. Por eso uno calcula el área bajo la curva. Entonces uno puede pensar que todos los filtros pasa bajo son integradores. Sí, aquí tenemos un filtro, ¿cierto? Integrador, porque pasa abajo, de orden 2. ¿No? Y aquí tenemos otro filtro, ¿cierto? Integrador, porque es pasa abajo. ¿Ya? Entonces los filtros, uno puede pensar, los filtros más básicos son esos, sí, pero también corresponden eh, a las operaciones matemáticas. Y de hecho, ¿por qué pasa eso? Porque un condensado, ¿cierto? Es 1 partido por j omega c, ¿ya? Y un pasa alto sería el derivador, ¿cierto? Que es el inductor j omega l, ¿ya? Que vienen deducidas, ¿cierto? Por sus propiedades. ¿Ya? Entonces esos operadores matemáticos se comportan, ¿cierto? Como filtros pasa abajo. Ahora yo les pregunto, si ustedes tienen una canción, música, audio, y le aplican un filtro pasa abajo, ¿qué pasa? ¿Qué escuchan a la salida? Un pasa alto. ¿Cómo, profe? Ustedes tienen una música, ¿cierto? Están escuchando música. Tienen una canción, la favorita de ustedes, y le aplican un filtro pasa alto. ¿Qué escuchan a la salida? Como que se escucha toda la canción, pero va a haber un punto en que no se escucha nada. Pero más o menos, ¿cómo sería? Tú, y después sigue de nuevo. ¿Ya? ¿Qué cosas se perderían? Obviamente los bajos, ¿cierto? En los bajos está la parte grave de la voz, si que tuviese, ¿cierto? Tambores. Y el instrumento, el bajo, no se va a escuchar. Y probablemente resalten ciertos esos bronces que le llaman, que son, y parte del siseo que es el ¿ya? Que acompaña ese como ruido a las canciones. ¿Ya? Más o menos eso. Al revés, ¿cierto? Si nosotros quitamos le aplicamos un filtro pasa alto, vamos a quedarnos solamente con la parte baja. ¿Ya? Y la señal o la música, ¿cierto? Va a ser más fuerte en los bajos, ¿cierto? Y la letra incluso puede llegar a ser un poco menos legible. ¿Ya? ¿Ustedes se imaginan qué va a pasar con una imagen ahora? Cuando uno le aplica un filtro pasa alto. ¿Cómo se vería una imagen? Una foto cualquiera. ¿Qué pasa si le aplicamos un filtro pasa alto a una foto? Nos quedamos con la información de alta frecuencia espacial. Pero ¿cómo se vería la foto?
¿Ya? ¿Se lo imaginan, no? Más o menos. En la imagen, ¿qué es lo que es información de alta frecuencia? Por ejemplo, están viendo una película, supongamos por Netflix, no sé si ven películas por Netflix o series, y de repente el ancho banda, antes que se pegue, sino que ni que se pixele, el ancho banda de internet se reduce, ya que un filtro pasa abajo. ¿Qué pasa con la imagen? Pasa abajo. ¿Qué se le pierde a la imagen? ¿Resolución? Resolución, pero es alta resolución. ¿Ya? ¿Cómo se vería al revés? Si nosotros le aplicamos un filtro pasa alto y dejamos esa resolución. ¿Ya? Yo le voy a dejar aquí un ejemplo. Así se vería una imagen, ¿cierto? De un filtro pasa alto. A la izquierda tenemos una imagen en blanco y negro, sí, pero con tono de grises, ¿ya? Y a la derecha tenemos la información de alta resolución, ¿ya? O alta definición, ¿ya? De esa imagen original. Eso es aplicando un filtro pasa alto, ¿ya? Eliminamos la información, ¿cierto? Igual que en la música, esa aquí fuerte, ¿ya? Aquí, si uno se fija en la imagen de la derecha, solamente hay detalles que se llaman. Detalles de cómo, qué tan finos son los ojos, ¿ya? Las líneas de la nariz, ¿ya? El sombrero, los bordes, lo que uno llama. Esa información se perdería, ¿cierto? Si nosotros le aplicáramos un filtro más abajo. Dudas, consultas. Duda, Profe, consulta, dígame. eh, ¿podría darse otro ejemplo para que me quede más claro eso en el sonido, por ejemplo, de un filtro pasa abajo? Que igual como que queda un poquito dudoso. Tú dices que lo demuestre. A ver, déjame ver si hay algo en internet. No, o sí, Déjame ver si hay algo en internet, porque yo creo que sonido filtrado, audio filtrado. Tiene que haber un sitio web para escuchar audio filtrado. Pasa abajo. Ah, me salen los filtros, ¿no? Ejemplo. Por filtro de audio aparecen otras cosas. Ya les voy a buscar uno con detalle. Ya, pues yo aquí lo único que tengo es el sistema este con señal. Porque ustedes han visto alguna vez una señal de audio, ¿cierto? Aquí está. Nueva. Una señal de audio así. ¿Verdad? Y el espectro generalmente se ve así. Como hay mucha información, ¿ya? Entonces, aplicar un filtro para abajo, ¿ya? A este audio, ¿ya? Va a significar que nosotros vamos a eliminar o reducir, ¿cierto? Todas estas altas frecuencias, desde aquí hasta acá, ¿ya? Pero la audición va a ser distinta. Nosotros vamos a perder toda la información, por ejemplo, de los timbres, los ruidos altos, el siseo que yo les decía, ¿ya? Y en el fondo, si uno caracteriza, ¿cierto?, cómo escucha la música, uno podría decir que la música está más opaca, ¿ya? Sin brillo, ¿ya? Ahora, si les parece, para la próxima clase yo les traigo un ejemplo y trabajamos más, ¿ya? Sí o sí vamos a trabajar en MATLAB igual, porque vamos a hacer estas ecuaciones que hemos visto, estos gráficos los vamos a hacer en MATLAB, ¿ya? Entonces podríamos utilizar, por ejemplo, el filtro pasa abajo, que ya tenemos de orden 2 se lo aplicamos una pequeña traza, ¿cierto?, de audio y escuchamos, o ustedes escuchan cómo suena la diferencia entre uno y otro. ¿Les parece?
Ah, se me olvidó la voz. ¿Les parece, jóvenes? Excelente. Ya muy bien, jóvenes. Quedamos hasta aquí porque ya cumplimos la hora. ¿Me iba a decir algo, Pablo? Patricio. No quería decir que está bien que hagamos ejercicios en MATLAB. Sí, y con lo de audio yo creo que igual. Ahora, si quieren ustedes, escójanse una canción o algo así. Y la traen. Y ahí la cargamos más, la vemos, le sacamos el espectro de Fourier al audio que traigan. ¿Ya? Ahora yo puse aquí una imagen de audio, pero que se ve así, porque ustedes saben de que se muestra a 44.100 muestras por segundo. Entonces, en un segundo uno tiene un vector de 44.100 muestras. ¿Ya? Entonces, en 10 segundos uno tiene 441.000. ¿Ya? En 100 segundos uno tiene 4 millones de puntos. Y 100 segundos no alcanzan a ser 2 minutos. ¿Ya? Entonces, ideal si pueden elegir una canción y ojalá de 2 minutos. ¿Ya? Para que no se nos caiga mal. ¿Ya? ¿Les parece? Si no, yo igual voy a tener un par de archivos para compartir. Ahí está. Ya, jóvenes, quedamos hasta aquí entonces y nos estamos viendo la próxima clase que vamos a trabajar con Valdo. La próxima clase sería la otra semana, ¿cierto? Pues nos toca mañana. Sí, bro. Perfecto. Ya, Nos muchachos, vemos, nos vemos profe, entonces. cuídese. Que esté muy bien. Chau, chau, profe. Profe.